Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas otomanos, intrigas palaciegas y romances de ensueu más menos o, estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez S. La energua que me transmiten con sus comentarios y su pasiu superíndice 3N por las series turcas, es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes cada semana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo turco, un tema que mezcla corazones rotos, indirectas picantes y por supuesto, las series que amamos. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erupar y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cam, y cuya separación superíndice 3N nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazu superíndice 3N un poquito arrugado. Han pasado meses desde que la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 el mundo del entretenimiento, y aún seguimos intentando entender qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Pero no se preocupen, no vamos a quedarnos solo en el chisme, no. Vamos a analizar si hay pistas, seu más menos sales ocultas o mensajes encriptados, que Hande podrá estar enviando a Trabu copyright S de sus proyectos Mood S recientes. Es posible que sus elecciones de roles, sus declaraciones en entrevistas e incluso su estilo personal sean una forma de comunicarse con Kerem despu copyright S de la ruptura. ¿Hay un lenguaje secreto codificado en sus apariciones públicas y en los personajes que interpreta? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos y por supuesto, muchísimo drama. Antes de que nos lancemos de lleno a este culebro superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, reseu más menos as de series de estreno, análisis en profundidad de personajes complejos, curiosidades sorprendentes sobre los actores y actrices, debates sobre los momentos controvertidos de las series, y por supuesto mucho chismecito sano. Asu que ya saben, si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Y no olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Su opinión superíndice 3N es fundamental para crear contenido que realmente les interese. Ahora vamos a lo que nos truje. ¿Listos para desentrar más menos los misterios de Hande Erupar y Kerem Bürsin? ¿Preparados para convertirnos en detectives del corazu superíndice 3N y analizar cada detalle como si fuera una prueba crucial? Vamos a ello. Comencemos por la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a ambos, y que, seamos honestos, fue la chispa que encendió superíndice 3 su romance, Senu con diéresis al cam. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y con sueu más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fru y calculador. Sus caminos se cruzan de forma inesperada, y un contrato de matrimonio falso termina convirtió copyright-dose en una historia de amor real, llena de obstáculos, risas y momentos inolvidables. Pero se ayudó de la trama principal, Senu con diéresis al cam, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, conquistando corazones en todo el mundo. Lo que hizo tan especial a Senu con diéresis al cam fue sin duda la química palpable entre Hande y Kerem. Su conexión superíndice 3N era innegable, y eso se transmitió superíndice 3 a la pantalla, convirtiendo a Eda y Serkan en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecua genuino, real, como si estuvieras espiando un momento íntimo entre dos personas verdaderamente enamoradas. Pero ahora, mirando hacia S, despu copyright S de su separación superíndice 3N, no podemos evitar preguntarnos si algunos de los momentos intensos de la serie no eran simplemente actuación superíndice 3N, sino reflejos de sus propios sentimientos. ¿Había algo S ayudo de la ficción superíndice 3N? ¿Estaban viviendo su propia historia de amor paralela a la de sus personajes? Estas preguntas nos persiguen a los fans, y la respuesta, lamentablemente, solo la conocen ellos dos. Despu copyright S de Lu con diéresis copyright sito arrollador de Senu con diéresis al cam, Hande Erupar fue la explorado diferentes geu copyright neros y roles, demostrando su versatilidad como actriz y su ambición superíndice 3N por no encasillarse en un solo tipo de personaje. Ha participado en dramas istu superíndice 3 ricos,
thriller psicolus superíndice 3 Hicos e incluso ha incursionado en el mundo del cine. Uno de sus proyectos S recientes y que considero que podrá tener alguna indirecta oculta, es la serie dramática Bambae Kabiri. En esta serie Ande interpreta a Leila Hadid, una joven fiscal ambiciosa que se enfrenta a un caso complejo que involucra un trastorno de identidad disociativo. Bambae Kabiri marca un giro radical en la carrera de Ande. Dejó atruverse los roles de comedia romántica, con los que la asoció vamos inevitablemente después copyright de Senu con diéresis al cap, para adentrarse en un terreno mucho más oscuro y psicolus superíndice 3 Hico. Este cambio de registro es audaz y valiente, y demuestra que Ande estuvo dispuesta a desafiarse a sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento. Aquí es donde empieza mi teoría, y donde creo que podemos encontrar las claves para descifrar si hay mensajes ocultos dirigidos a Kerem. Es posible que Ande atrabu copyright de este personaje complejo y atormentado, es tu copyright expresando de forma indirecta su propia lucha interna tras la ruptura con Kerem. Recordemos que las separaciones, por muy amistosas que parezcan, siempre implican un proceso de duelo, de reajuste y de búsqueda de una nueva identidad. Leila, al igual que Ande, estuvo explorando diferentes facetas de su misma, tratando de encontrar su lugar en el mundo de Spoo copyright de un evento traumático. Además, la trama de Bambae Kabiri gira en torno a la idea de la dualidad, de las múltiples personalidades que conviven dentro de una misma persona. ¿Podrá ser esta una forma de reflejar las diferentes versiones de su misma que Ande ha mostrado al público a lo largo de su relación superíndice 3N con Kerem? La Ande enamorada y radiante de Senu con diéresis al cap, la Ande famosa y asediada por los paparazzi, la Ande actriz comprometida con su trabajo. ¿CUL de esas Hans era la verdadera? ¿Y acaso alguna de esas Hans se vio obligada a ocultar o reprimir ciertos aspectos de su personalidad para complacer a otros o para ajustarse a las expectativas del público? ¿Y ahora, Q copyright N es la Ande que estuvo emergiendo tras la separación superíndice 3N? ¿Una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma? ¿O una mujer vulnerable y herida que aún estuvo intentando sanar? Estas son las preguntas que me hago al analizar la elección superíndice 3N de este rol por parte de Ande. Otro detalle interesante es el estilo que Ande ha adoptado en Bambae Kabiri. Su personaje, Leila, luce un look mucho más sobrio y maduro que sus roles anteriores. Quedaron los vestidos florales y los peinados juveniles que la caracterizaban en Senu con diéresis al cap. Ahora Ande se muestra con trajes sastre impecables, maquillaje discreto y una actitud mucho más seria y profesional. ¿Podrá ser este un mensaje implícito para Kerem? ¿Una forma de decirle, mira, he cambiado, he madurado, soy una mujer diferente ahora? ¿O es simplemente una evolución superíndice 3N natural de su estilo personal y profesional? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que es evidente es que Ande estuvo transmitiendo una imagen de mayor sofisticación superíndice 3N y seguridad en su misma. Pero no nos quedemos solo en Bambae Kabiri. También copyright N podemos analizar el impacto que la relación superíndice 3N con Kerem ha tenido en la carrera de Ande en general. Antes de Senu con diéresis al cap, Ande ya era una actriz conocida y respetada en Turquía, pero su romance con Kerem la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. De repente todos los ojos estaban puestos en ella, y cada paso que daba era analizado al detalle por los medios y los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, en un icono de la cultura pop turca, y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en objeto de deseo y admiración superíndice 3N para millones de personas en todo el mundo. Esta exposición superíndice 3N mediática constante sin duda, debió superíndice 3 ser abrumadora para Ande. Tener que lidiar con las presiones de la fama, las expectativas del público y los rumores constantes sobre su relación superíndice 3N, debió superíndice 3 ser un desafío enorme. Imaginen tener que vivir su romance bajo el escrutinio constante de los medios, con cada cita, cada gesto, cada palabra analizada y juzgada por millones de personas. Deben haber sentido una presión superíndice 3N enorme por mantener la imagen de la pareja perfecta, y eso sin duda, debió superíndice 3 afectar su relación superíndice 3N. Y ahora, tras la separación superíndice 3N, Ande se enfrenta a un nuevo reto, reconstruir su imagen pública y demostrar que es mucho que la ex de Kerem Bürsin.
Tiene que demostrar que su talento y su valúa como actriz trascienden su relación superíndice 3N amorosa, y que es capaz de seguir brillando con luz propia. En este sentido, la elección superíndice 3N de roles como el de Leila en Bambae Kabiri, podrá ser vista como una estrategia para distanciarse de su imagen anterior y mostrar una faceta muy seria y profesional. Ande estuvo demostrando que es una actriz capaz de interpretar roles complejos y desafiantes, y que no necesita de un romance medio tico para triunfar. Estuvo tomando las riendas de su carrera y demostrando que es una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. ¿Creen que con diéresis copyright L también copyright N ha enviado mensajes ocultos a Ande a Trabu copyright S de sus proyectos? Si bien no hay pruebas concretas de que Kerem haya hecho algo parecido, es inevitable pensar que la ruptura con Ande ha influido en sus decisiones profesionales y en la forma en que aborda sus roles. Después copyright S de Senu con diéresis al Capm, Kerem ha participado en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha incursionado en el cine de acción superíndice 3N, ha participado en producciones internacionales y ha seguido trabajando en series de televisión superíndice 3N turcas. Uno de sus roles muy recientes es en la serie Eyer Seversen, donde interpreta a Atea, un joven que regresa a casa después copyright S de aún más menos os de ausencia y se enfrenta a un nuevo rol como tutor de sus hermanos u copyright fanos. Si bien Eyer Seversen es una comedia romántica con toques de drama, el personaje de Atea tiene una profundidad emocional que podrá ser interpretada como un reflejo de las propias experiencias de Kerem. Atea es un hombre que ha sufrido copyright didas y que ha tenido que aprender a lidiar con el dolor. ¿Podrá ser este un paralelismo con la propia experiencia de Kerem tras la separación superíndice 3N de Ande? Estuvo utilizando su actuación superíndice 3N para expresar sus propias emociones y para conectar con el público a un nivel muy profundo. Es una pregunta que me hago al observar su interpretación superíndice 3N. Además es el hecho de que Atea asuma la responsabilidad de cuidar a sus hermanos u copyright fanos podrá ser visto como un símbolo de madurez y compromiso. Kerem, al igual que Atea, estuvo demostrando que es capaz de asumir nuevos roles y responsabilidades, tanto en su vida personal como profesional. Quizás esta sea una forma de demostrar que ha aprendido de la experiencia de la ruptura y que estuvo dispuesto a crecer y a madurar como persona. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza copyright estuvo pasando por la cabeza de Ande y Kerem, ni si realmente estuvo enviando mensajes ocultos a Trabu copyright S de sus proyectos. Pero lo que es cierto es que su relación superíndice 3N ha dejado una marca imborrable en la cultura popular turca, y que su separación superíndice 3N sigue generando interrogantes y debates entre sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue fascinando e intrigando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y teorías conspirativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como hemos visto, la separación superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo turco, y sus proyectos recientes no hacen más que alimentar las especulaciones sobre si hay o no mensajes ocultos entre ellos. Recuerden que todo esto son solo teorías y análisis basados en lo que vemos en la pantalla y en los medios de comunicación superíndice 3N. La verdad solo la conocen Ande y Kerem. Pero lo que podemos afirmar es que ambos son talentosos y exitosos, y que seguirán brillando con luz propia, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Son dos estrellas que seguirán iluminando la pantalla y conquistando corazones en todo el mundo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem se estuvieron enviando mensajes indirectos a Trabu copyright S de sus proyectos? ¿Es su serie favorita de Ande Eru Parrafoel y de Kerem Bürsin? ¿Copyright opinan de sus nuevos roles? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Vamos a debatir y a compartir nuestras teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos.
Tenemos preparado mucho contenido emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.